Hare Krishna, bienvenidos y bienvenidas a el estudio del panorama del Bhagavad Gita. Mientras esperamos que alguien se conecte, voy a buscar, voy a poner en la pantalla los textos. Capítulo 8. Bien, entonces continuamos con el estudio de secciones. Hoy vamos a ver los textos que van del 17 al 22 del capítulo 8 del Bhagavad Gita, o de la Bhagavad Gita, como dicen en España. Entonces, Hare Krishna Chitrak, reverencias Prabhu. Antes de comenzar vamos a cantar un poquito. Los que sepan puedan repetir en su casa. Hoy no tengo instrumentos. Voy a cantar a capela, como se dice. Y después de cantar vamos a hacer un pequeño mantra de invocación. Y luego vamos a pasar a la sección de esta que vamos a estudiar. Primero conectándola con la sección anterior. Y después comentando la sección propiamente que toca hoy. Eh, Hola Mario, ¿cómo estás? Hoy es muy interesante porque por primera vez en el Bhagavad Gita, si bien en el capítulo 7 Krishna ya habló, pero ahora en esta sección Krishna empieza a hablar de su morada eterna. Él enunció varias veces que nosotros no somos estos cuerpos, somos almas espirituales. Luego anunció que hay diferentes naturalezas de creación, ¿sí? Diferentes energías en donde esas almas pueden interactuar. Una energía es material y otra energía es espiritual. El alma es de naturaleza espiritual, también diferente de la energía material, y tiene la opción de estar influenciada por una por otra. Entonces el título de la sección de hoy es Comparación del mundo material y del mundo espiritual. Vamos a hacer una breve comparación que tiene que ver con esta sección de versos que nos toca estudiar. Entonces primeramente vamos a cantar el estudio de la sección. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Jayo Vraja Janaranjana Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces es bueno en nuestra cultura, en nuestras costumbres, antes de comenzar a leer una escritura que va a revelar algo, información incluso confidencial en el sentido de trascendental a la experiencia material que tenemos, o informaciones que nos pueden traer realizaciones, que nos pueden hacer dar cuenta de nuestro ser más profundo, más allá de nuestra personalidad y carácter materiales que tenemos. Entonces, siempre antes de leer alguna escritura, tratamos de ambientar nuestro estado interno. Entonces, nos preparamos de alguna manera para que nuestra manera de escuchar sea adecuada. Entonces, se suele cantar mantras. Esto es en todas partes del mundo. ISKCON tiene este estándar. Y otras líneas filosóficas, también Vaishnavas, siguen el mismo estándar de cantar antes de leer las escrituras y tener la receptabilidad. eh, ¿Cómo se dice? Aptos para, internamente, ¿no? Predispuestos, bien predispuestos para escuchar el mensaje que viene de las escrituras. Por eso acostumbramos a cantar, también a hacer oraciones y de esa manera, naturalmente por estar en contacto con actividades como el canto de mantras y oraciones, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra conciencia se empiezan también a enfocar hacia ese lado. Entonces es muy común esto para los que están por primera vez. Igual creo que la mayoría de los que están escuchando ya son habituales de la conciencia de Krishna. Bien, vamos a entrar al tema de hoy. Como les dije, estamos en el capítulo 8. El título del capítulo es Alcanzando al Supremo. La clase anterior tocamos los textos que van del, ya les digo, pero lo tengo acá, del 14 al 16. Y hablamos de lo que Krishna presenta en esos textos, que principalmente una palabra llamada Ananya Cheta, que es el estado de conciencia adecuado que tienen las personas avanzadas espiritualmente, en donde todo lo que hacen, todo lo que piensan, todos sus propósitos y motivaciones últimas son para servir a la Suprema Personalidad de Dios sin ningún tipo de resquemor, de duda o de desconcentración. Están completamente enfocados en servir a Krishna, a la Suprema Personalidad de Dios, de acuerdo a lo que aprenden en las escrituras y a lo que escucharon de maestros espirituales anteriores. Voy a abrir un poco la ventana para que entre más calor. Ahí está. Entonces, se tocó el tema este de Ananya Chetá, y lo interesante es que varias veces en esa sección que leímos, Krishna dice mi morada y lo plantea como algo superior a la creación material, ¿sí? Entonces, la conexión que encontramos entre la sección anterior y esta es que en esta sección se va a explicar eso que Krishna enfatizó varias veces en los textos anteriores eh, acerca de su morada. Él usó la palabra Mam Upetya, que significa llegar a mí, ir a donde yo estoy, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esa morada suprema, el lugar donde Krishna mora, y cómo esa morada es descrita en las escrituras. Vamos a leer primero, como hacemos siempre, los textos en español,
Y después vamos a pasar a las explicaciones. Los significados son súper interesantes, tienen mucha información y les recomiendo, si en algún momento pueden, dedicarle un tiempo a leer todo lo que Prabhupada dice en esos significados porque amplían enormemente lo que Krishna dice en los textos, ¿sí? Bien, entonces en el texto, para comenzar el texto 17, dice, voy a leer del 17 al 22. En función de los cálculos humanos, el conjunto de 1000 eras constituye la duración de un día de Brahma, y esa es también la duración de su noche. Texto 18. Al comienzo del día de Brahma, todas las entidades vivientes se manifiestan del estado no manifiesto, y luego, cuando cae la noche, se funden de nuevo en lo no manifiesto. Texto 19. Una y otra vez, cuando llega el día de Brahma, todas las entidades vivientes pasan a existir y con la llegada de la noche son aniquiladas irremediablemente. Texto 20. Más existe otra naturaleza no manifiesta que es eterna y trascendental a esta materia manifiesta y no manifiesta. Esa naturaleza es suprema y nunca es aniquilada. Cuando todo en este mundo es aniquilado, esa parte permanece tal como es. Texto 21. Aquello que los vedantistas describen como lo no manifiesto e infalible, aquello que se conoce como el destino supremo, ese lugar del que, después de llegar a él, nunca se regresa, esa es mi morada suprema. Texto 22. A la suprema personalidad de Dios, quien es el más grande de todos, se lo consigue mediante la devoción pura. Aunque Él se encuentra en su morada, es omnipresente y todo está situado dentro de Él. Bien, entonces esos son los textos que nos tocan en esta sección. Como ustedes pueden ver, primero los tres primeros versos del 17 al 19 se explica un poco cosas relacionadas con la energía manifiesta y no manifiesta en la energía material. Del texto 20 al texto 21, Krishna habla acerca de su morada, que existe otra morada, que incluso es descrita por los vedantistas, por las personas que practican el conocimiento del Vedanta y que tienen realizaciones acerca de eso. Y el texto 22 dice que, mismo a pesar de estar en su morada, Krishna se encuentra omnipresente, ¿sí? Bien, como ven es súper interesante. Vamos a empezar un poco una pequeña reseña de los tres primeros textos que hablan de la duración de la energía material, de esta energía en la que nosotros estamos interactuando. Como ustedes saben, como se explicó en el capítulo anterior, Krishna dice que tiene diferentes energías. Una energía se llama material y otra energía se llama espiritual y otras son las entidades vivas. Krishna en el capítulo 7 describió la energía material compuesta de 8 ítems, ¿sí? No sé si los recuerdan. Y luego dijo que existen las entidades vivas y que también existe una energía espiritual. Ahora está explicando un poquito más en detalle cómo es que, recuerden que anteriormente a este texto, Krishna dijo que toda la creación material, desde los planetas más elevados, más opulentos, donde hay mayores beneficios para el disfrute material, hasta los planetas más inferiores, superiores en el sentido de religiosidad, inferiores en el sentido de falta de religiosidad. Todos son lugares donde hay repetidos nacimientos y muertes. En uno se siente más rápido, más intenso y más frenéticamente, como en el nuestro, en el planeta Tierra, y en otros planetas, dicen los Vedas, se transcurre de otra manera. La vida es mucho más larga, las enfermedades son más específicas, la muerte es una situación poco más, menos traumática que en el mundo en el que nos toca estar ahora. Entonces, Krishna enunció en los textos anteriores el término, no sé si se acuerdan, Dukkalaya Ayashvatam. Son todos los planetas, son temporales, en donde existe el repetido ciclo de nacimientos y muertes, donde todo es destruido y están llenos de sufrimiento. También por esto que les decía de
repetidos nacimientos, enfermedades, vejez y muerte. Un poco, imagino que nosotros, yo, ustedes, tienen experiencia de estas situaciones. Todos hemos nacido, los que estamos escuchando ahora, hablando, interactuando. En algún momento seguramente nos enfermamos. ¿Sí? Nuestros cuerpos fueron cambiando. Yo me acuerdo cuando era chiquito, tengo algunos recuerdos. Diferentes edades, adolescencia, pubertad, bueno, pubertad, adolescencia y así. Vemos diferentes cambios en nuestro cuerpo, tenemos diferentes grados de conciencia. Cuando uno es chiquito, niño, yo tengo una nena de 2 años y ahora estamos conviviendo con una pareja de devotos amigos que están visitándonos, que tiene una nena de 4, y entre los 2 y los 4 uno nota una diferencia grandísima en términos de desarrollo, ¿sí? Cómo interactúa una nena de 4 años con el mundo y cómo interactúa una nena de 2. En todo caso, todavía hay un grado en algún sentido, no sé si inconsciencia, pero de vulnerabilidad, inocencia, ¿sí? O sea, uno va creciendo y a medida que hay cambios físicos, también hay cambios en la percepción, en la conciencia y en cómo uno interactúa con el mundo, cómo el mundo nos, nos condiciona con la cultura, con sus reglas, sus situaciones. Y así vamos, ¿eh? Pero todos tenemos experiencia de haber tenido un cuerpo de persona, de personita chiquitito, y ahora un cuerpo de persona que tiene una edad más avanzada, con la cual uno en- con la que nos podemos comunicar, con este estado de conciencia nos podemos comunicar con otros en un lenguaje o más lenguajes, con señas, con formas de ser, con formas de carácter, con profesión, con religiosidad, con, no sé, oficios. Entonces nos vamos desarrollando. Solo que ahí es donde viene lo que dice Krishna, que nacimiento, es un poco resumido, yo lo expandí un poco, pero Krishna lo explica mucho más simple. Nacimiento, desarrollo, enfermedades, vejez y muerte. Todos los planetas materiales tienen lo mismo. Como les digo, tenemos experiencia de eso todos nosotros. Hay una edad, hasta cierta edad a veces no nos pasa nada, tipo tenemos una gripe, no sé, por ahí nos quebramos un brazo, pero son cosas que a veces suelen ser simples a nivel de enfermedades. Pero bueno, sabemos que hay momentos que van pasando, evolutivos, donde el cuerpo empieza a presentar otras síntomas, otras manifestaciones físicas, otras enfermedades. Naturalmente los cartílagos se empiezan a gastar, los dientes también, podemos perder la audición. Entonces el cuerpo mismo va teniendo otras limitaciones que son productos de la edad. Y sabemos que al final, si tenemos un ciclo natural de una vida prolongada, vamos a terminar, este cuerpo va a terminar muriendo, ¿sí? Todo lo que construimos durante la vida va a quedar acá, nuestros apegos familiares, objetos, pertenencias, profesión, inteligencia, eh, cultura, ¿no? El tipo de cultura que tenemos, argentino, no sé, de Boca, de Racing, de River, eh, idioma español, la cultura propia de acá, que es bastante diferente a otros países. Todo queda acá, ¿sí? Como que tenemos la oportunidad de desarrollarnos en un pedacito ínfimo, en un jardincito así, de la creación material completa, donde desarrollamos de alguna manera nuestra conciencia a través de oportunidades culturales, materiales, y luego, indefectiblemente, lo vemos en la historia de la humanidad, del mundo, de otras especies, tenemos que dejar todo esto, ¿sí? Entonces Krishna nos está advirtiendo de eso y dice que hay un camino que es diferente, que nos permite salir de esta situación de temporalidad, ¿sí? Y de esa manera poder tener una experiencia completamente consciente, donde no existe ni nacimiento, enfermedad, vejez ni muerte, y donde todo es de una conciencia diferente, eterna, y donde se basa, donde se vive un estado de amor puro y de expresión pura del ser. Eso es lo que Krishna nos tiene por ofrecer en el Bhagavad Gita, lo que nos dijo antes. A ese estado de conciencia se llega a través del cultivo de la devoción pura. Srila Prabhupada, como ustedes, no sé si los que estuvieron en la clase anterior, dice
en uno de sus significados que para alcanzar este estado de conciencia basta con cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Él mismo es un ejemplo de esto. Prabhupada dedicó gran parte de su vida a cantar el Mahamantra Hare Krishna. Dejó todo para salir del lugar sagrado donde él vivía. Prabhupada vivía en un lugar sagrado, en Brindavan. Ahora vamos a hablar un poco de Brindavan, que es una ciudad que queda a 145 kilómetros de Delhi. Prabhupada vivía en un lugar rodeado de personas que practicaban cultivo de vida espiritual, de trascendencia. Se considera para el Vaishnavismo es una ciudad, la ciudad más sagrada, el lugar sagrado donde Krishna apareció. Él vivía ahí y decidió salir, siguiendo las instrucciones de su maestro espiritual, salir de ese lugar, asumir un montón de riesgos para eh, presentarnos a todos el conocimiento de la conciencia de Krishna. La historia de Prabhupada es increíble, se las recomiendo. Si ustedes tienen acceso a libros hay videos también, véanla porque no es más que inspirador, ¿sí? Y nos fortalece mucho la determinación y la fe. Y él vino para eso, hacer que todos podamos conocer esta naturaleza espiritual que él mismo estaba pudiendo apreciar. Y él, en un significado, como les digo, él dice, por cantar el Mahamantra Hare Krishna uno puede desarrollar devoción pura. Y como vemos, Krishna dice ahora en estos textos que estamos estudiando que por desarrollar devoción pura, la persona tiene lugar, acceso a la morada suprema donde Krishna vive, que es diferente a esta Dukkhalaya Asaswatam, en el que estamos completamente felices, esta experiencia material que no hace más que hacernos creer de que va a ser una experiencia eterna, que lo que viene mañana va a ser mejor y que tenemos que seguir tratando de explotar la energía material con nuestros sentidos para obtener felicidad, ¿sí? Entonces, eso sabemos que es un gran engaño por todo lo que viene diciendo Krishna, pero es un engaño tan grande que no lo podemos percibir, ¿sí? Creemos de que está todo bien siempre. Así que ahora Krishna va a hablar va a explicar, como les digo, un poquito más en la cuestión de la energía material y enseguida va a empezar a explicar su morada suprema y Prabhupada, lo voy a leer para que lo vean también, va a hacer una descripción de la morada suprema que Krishna habla, va a hacer una descripción de Goloka Vrindavan, de la energía espiritual, ¿sí? Bien, para empezar el primer texto dice, en función de cálculos humanos, el conjunto de 1000 eras constituye la duración de un día de Brahma y esa es también su noche. El texto 18, al comienzo del día de Brahma, todas las entidades vivientes se manifiestan del estado no manifiesto y luego, cuando cae la noche, se funden de nuevo en lo no manifiesto. Y finalmente dice una y otra vez, cuando llega el día de Brahma, todas las entidades vivientes pasan a existir y con la llegada de la noche son aniquiladas irremediablemente. Esto muestra esa cuestión que Krishna enfatizó en los textos anteriores de la temporalidad del mundo. Prabhupada en los significados va a explicar qué es un día de Brahma, cuánto dura un día de Brahma en términos de cálculos materiales y qué pasa al final del día de Brahma, que Krishna también lo anuncia acá, qué pasa al comienzo del día de Brahma. Y también Prabhupada va a decir qué pasa al final de la vida de Brahma, explicando un poco todo esto que dice Krishna. Nosotros en los colegios, ¿sí? Se nos da un conocimiento un poco básico, porque somos chicos, obviamente somos niños. Incluso en la secundaria se nos dan algunos conocimientos de la postura que tiene la ciencia acerca de la creación material, la postura que tiene la ciencia acerca de los planetas, de las galaxias, de las constelaciones, del universo entero, ¿sí? Y muchas de estas cosas son bastante diferentes a la posición que presenta el Srimad Bhagavatam acerca de la creación universal, de la creación material, inclusive de todos los universos y todos los planetas y los diferentes regentes. Entonces es bastante diferente. De hecho hay como un choque cultural en donde necesitamos tener un equilibrio dentro nuestro para entender los dos puntos de vista y poder
¿cómo se dice? Desarrollarlos, entenderlos, apreciarlos con madurez. ¿Sí? Acá se está diciendo que hay un ser llamado Brahma. En la cosmología védica hay videos en YouTube muy interesantes que explican, incluso con animaciones 3D y todo, cómo es la cosmología védica. Prabhupada pidió de hacer un planetario védico, un templo en Mayapur que se llama Templo del Planetario Védico, en donde que ya está en construcción, está bastante avanzado de hecho, y uno de los pabellones principales va a tener todo el desarrollo ¿cómo se dice? En forma de tridimensional, ¿no? Física, para que las personas puedan ir ascendiendo piso a piso y viendo cómo es la cosmología védica en los diferentes planetas y las diferentes regiones que hay en el universo. Todo esto para, de alguna manera, fomentar el conocimiento que es transmitido por el Srimad Bhagavatam. Entonces, como les digo, hay una especie de choque cultural, choques de conocimiento, y uno puede decir que el otro está equivocado. Por ejemplo, la posición científica puede decir que la posición védica es mentira, que es religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la posición de los Vedas, que la persona que está aferrada a los Vedas puede decir que la posición científica es materialista, carece de conocimiento, de fundamento, o que se contradice a sí misma en determinados momentos. Entonces, tenemos que tener cierta madurez para entender las dos posturas y otras también que hay, y ver cómo integrar ese conocimiento para que sea productivo dentro nuestro. Lo que se está diciendo acá, que hay un ser supremo, que Krishna lo está presentando así, que es la suprema personalidad de Dios. Luego hay regentes. El ser más elevado de la energía material, el regente superior, se llama Brahma, ¿sí? Que es un semidios. En el panteón de dioses del hinduismo hay diferentes semidioses que se encargan de administrar diferentes características de la energía material, y hay un solo Dios, que es el Dios supremo, que puede ser llamado Brahman, para Brahman, Krishna, ¿sí? Entonces, ese ser Brahma, ¿sí? Vive en el planeta más elevado de todos, según los Vedas. En ese planeta prospera la religiosidad, ¿sí? Y las personas practican actividades que les permite elevarse al mundo espiritual y no continuar en el mundo material. Ese planeta tiene características, a pesar de estar en el mundo material, tiene características diferentes a los demás planetas, ¿sí? Hay más religiosidad, no hay prácticamente enfermedades, hay un grado de disfrute muy grande material, ¿sí? Entonces, a partir de ahí para abajo están todos los demás planetas, incluyendo la Tierra, y en los diferentes planetas hay diferentes grados de ilusión material, y todos se rigen, todos los tiempos de duración de las diferentes eras y las diferentes eh, manifestaciones y no manifestaciones de la energía material se rigen por la duración de la vida de ese ser que se llama Brahma. En la cosmología védica, según el Srimad Bhagavatam, existen infinidad de universos. En esos universos existen Brahmas, o sea que hay infinidad de Brahmas. Prabhupada, en uno de los significados, dice que hay tantos Brahmas como burbujas en el Atlántico, que aparecen y desaparecen de repente. Prabhupada, como ustedes saben, tiene esta experiencia porque él salió de Calcuta en un barco en el Yeladuta y cruzó el Atlántico. Entonces él tiene esta experiencia de ver las burbujas con los ojos que hay en el Atlántico, cómo aparecen y desaparecen. Entonces él dice, uno de los significados, hay infinidad de universos, infinidad de Brahmas, y todos estos Brahmas aparecen y desaparecen. Y a pesar de que, según la explicación que él da de los años humanos, que dura un día de Brahma y que dura la vida entera de Brahma, que es un número grandísimo, a pesar de eso, Prabhupada dice, la vida de Brahma no es más que no tiene una duración más que un relámpago, ¿sí? Es como algo así, solo que a nosotros nos puede parecer mucho. Entonces, la creación material se sucede en diferentes estados. Esos estados, por lo que va pasando en la diferente creación universal, se llaman yugas, eras,
¿sí? Esas eras tienen diferentes características. En la primera era, que se llama Satya Yuga, reina la religiosidad y los seres de ahí practican cultivo espiritual. Y a medida que van pasando las eras, se va reduciendo y van apareciendo, se va reduciendo la religiosidad y van apareciendo otros factores que son contraproducentes para el cultivo espiritual. Ahora, según los Vedas, nos encontramos en una etapa llamada Kali Yuga, en donde que se llama la era de la riña, donde hay baja religiosidad, hay mucho vicio en diferentes manifestaciones y formas, y, eh, y otros tipos de características que no son favorables para el cultivo espiritual. Entonces, cada era, como les digo, empieza en Satya, Treta, Dwapara y Kali Yuga. Son 4 eras. Esos ciclos de 4 eras van circulando, van rotando. Y 1000 de esas rotaciones de eras se llaman kalpa, ¿sí? Entonces, cada era tiene una duración específica de año. Todo esto lo pueden leer no quiero, es bastante técnico, no quiero dar números, pero cada era tiene una duración específica de años. Kali Yuga, que es la era que estamos ahora, dura 432.000 años. La era anterior duró 864.000 años. La era anterior a Dwapara, Treta Yuga, duró 1.296.000 años. Y la primera era, llamada Satya Yuga, duró 1.728.000 años. ¿Sí? Entonces, en términos de años materiales, la creación material es bastante larga. Esta era en la que estamos ahora, que tenemos esa influencia tan grande de irreligiosidad, de riña, de pelea, de problemas, vicios. Recién está empezando. Como les dije, según los Vedas dura 432.000 años. Estamos por el año más o menos 5.000. Con lo cual podemos ver que a medida que va creciendo y avanzando la influencia de la era, la religiosidad aumenta, los vicios aumentan, los problemas aumentan, la riña aumenta, y digamos que se vuelve un lugar bastante más feo de lo que es ahora para estar. Entonces las personas que nos toca reencarnar en este mundo, por algo nos toca, tenemos que ver cómo lidiar con esa realidad, y cómo poder salir rápidamente, principalmente por la época en la que estamos, que es una era bastante complicada según los Vedas. ¿Sí? Esto, como les digo, no tiene nada que ver con conocimiento científico, astronómico, cosmológico de la ciencia moderna. Entonces, los Vedas lo presentan así y, y grandes maestros espirituales acharyas, incluyendo el propio Brahma, el Señor Supremo del mundo material. Incluso ellos sostienen de que es verdad esta presentación de los Vedas, que puede tener una experiencia de alguna manera de eso. En el Bhagavad Gita, Krishna va a presentar en el capítulo 11 a Arjuna la manifestación material completa. ¿Sí? Él le va a dar ojos divinos, Divya Chaksus, a Arjuna, para que Arjuna pueda ver toda la manifestación completa y de esa manera comprobar un poco lo que el propio Krishna está diciendo acá, de que existe un ser llamado Brahma, que la vida material de humanos es una vida cortísima y que hay seres que viven mucho más en función de su ubicación dentro del universo y de su religiosidad. Bien. Entonces, lo que Krishna está queriendo hacer acá es contrastar un poco, demostrar la duración y el padecer que podemos tener si elegimos mal, todo lo que podemos pasar años y años y años y años reencarnando en diferentes cuerpos materiales, desarrollando diferentes amigos, familias, conocimiento, educación, materiales, culturas, idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de la vida lo tenemos que dejar y volver a aparecer de acuerdo al grado de conciencia que hayamos desarrollado. No sé si recuerdan, pero según el Bhagavad Gita, no somos estos cuerpos materiales, somos el alma desarrolla actividades, esas actividades traen reacciones, esas reacciones generan diferentes estados de conciencia que nos hacen seguir haciendo acciones y reacciones y nos
perpetúan en la existencia material, donde podemos aceptar diferentes cuerpos. La forma humana de vida, que es esta que tenemos ahora, es la que nos permite, por medio del conocimiento, cultivar conocimiento espiritual, ¿sí? De manera voluntaria. Eso es un poco lo que nos va a diferenciar de otras especies, si bien la inteligencia humana sirve para un montón de otras cosas, como por ejemplo crear Facebook, Internet, luz, ¿sí? La inteligencia no podemos decir que no es superior a la de otros seres, pero todas esas cosas, si bien son útiles, tienen una connotación estrictamente material y no necesariamente son para el cultivo de la conciencia. Pero sí podemos usar absolutamente todo lo que hay en la energía material para que sea promovido, que para que nos ayude a promover un estado de conciencia superior. Con ese estado de conciencia superior, según explican los Vedas, podemos tener acceso a través de nuestro ser y de nuestra conciencia, de nuestra percepción inclusive, a, al plano espiritual, que es lo que Krishna va a presentar ahora. Y yo les quería leer un poco cómo Prabhupada describe la morada espiritual. Hay informaciones en los Vedas, así como hay informaciones de todos los planetas, de todos los semidioses, de toda la estructura del universo, de las diferentes actividades que se puede hacer para progresar y obtener los diferentes destinos. Un poco más adelante en este capítulo se va a hablar de cómo los yogis abandonan el cuerpo, con su cuerpo sutil, con su alma también. Bien, los Vedas explican todo esto, pero también explican la morada espiritual, principalmente el Brahma Sanjita y algunos de los compañeros íntimos del señor Chaitanya Mahaprabhu, que es una forma de Krishna que apareció aproximadamente hace 500 años, 532 años, si no me equivoco, en India, en West Bengal. Muchos de los asociados o de los compañeros, de los amigos directos del señor Chaitanya, los discípulos inclusive, tenían experiencia de esta plataforma espiritual y escribieron varios libros en donde se dan descripciones muy detalladas de la atmósfera espiritual, de las actividades que hace Krishna en esa atmósfera y de la conciencia que tienen los seguidores de Krishna, los devotos y devotas en sus cuerpos espirituales, ¿sí? Así que hay mucha literatura para leer, lo cual nos va a absorber, nos va a permitir absorber y pensar mucho en esta situación trascendental en la que se encuentra Krishna y la cual nos invita a nosotros a ir y en estos textos lo llama como mi morada, ¿sí? Entonces, texto 20 es donde empieza a presentar esto, dice, Krishna más, existe otra naturaleza no manifiesta, que es eterna y que es trascendental a esta materia manifiesta y no manifiesta. Esta naturaleza es suprema y nunca es aniquilada. Cuando todo en este mundo es aniquilado, esa parte permanece tal como es. En los tres textos anteriores que leímos, Krishna dijo que es manifiesto y manifiesto continuamente el mundo material. Y ahora está diciendo que la energía espiritual es siempre manifiesta, es siempre trascendental, está más allá de la destrucción. Entonces, eh, Prabhupada va a decir, la energía superior de Krishna es de una calidad totalmente opuesta a la naturaleza material. La naturaleza superior y la inferior se explican en el capítulo 7, como habíamos hablado. En el texto siguiente, Krishna va a decir, aquello que los vedantistas describen como no manifiesto e infalible, aquello que se conoce como el destino supremo, ese lugar del que después de llegar nunca se regresa, esa es mi morada suprema. Entonces ahora quería leerles el significado de Prabhupada. Como les digo, hay mucha literatura que describe esto. El Brahma Sanjita es el que Prabhupada va a tomar ahora y presentar en esta sección del, del Bhagavad Gita, pero tenemos los compañeros y asociados y personas cercanas al señor Chaitanya, la naturaleza espiritual, principalmente Rupa Goswami, eh, Prabodhananda Sarasvati Goswami, Raghunath Das Goswami también, a través de historias y lo que se llama pasatiempos de Krishna, ellos, al mismo tiempo que describen las actividades de Krishna, también describen el lugar. Entonces, es increíble leer eso, cuando uno inclusive lee, siente más
placer en cantar Hare Krishna, más placer en cultivar este conocimiento y la fe también se va nutriendo mucho. Estos son libros que tienen más de 500 años, ¿sí? El Brahma Samhita seguía una tradición de transmisión oral durante mucho tiempo, luego se pasó a escribir. Entonces podemos tomar el Brahma Samhita como una referencia también para conocer más de esta morada trascendental. Como sabemos, estas clases son de panorama, introductorias, así que no nos vamos a extender mucho en eso, pero sí me gustaría recomendarle que leamos todos, ¿no? El Srimad Bhagavatam, que también es descripciones de lo que hacía Krishna cuando estuvo en el planeta material, en Vrindavan, y lo que hace Krishna cuando está en el mundo espiritual. Y estos otros libros que les digo que nos amplían mucho más el conocimiento acerca de esos lugares y también nos nutren la conciencia. Entonces vamos a leer el texto 21, el significado. Prabhupada dice, en el Brahma Samhita se describe la morada suprema de la personalidad de Dios, Krishna, como Chintamani Dham, un lugar en el que se cumplen todos los deseos. La morada suprema del Señor Krishna, conocida como Goloka Vrindavan, está llena de palacios hechos de piedra de toque. Allí también hay árboles, llamados árboles de los deseos, que dan cualquier tipo de comestible que se les pida. Y hay vacas, conocidas como vacas Surabi, que suministran leche en cantidades ilimitadas. En esa morada al Señor lo sirven cientos de miles de diosas de la fortuna Lakshmis, y a él se lo llama Govinda, el Señor original y la causa de todas las causas. El Señor acostumbra a tocar su flauta, Venum Quanantam. Su forma trascendental es lo más atractivo que existe en todos los mundos. Sus ojos son como pétalos de loto, y el color de su cuerpo es como el color de las nubes. Él es tan atractivo que su belleza supera la de miles de cupidos. Él lleva una tela azafrán, una guirnalda alrededor del cuello y una pluma de pavo real en el cabello. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna solo da una pequeña indicación acerca de su morada personal, Goloka Vrindavan, que es el planeta supremo del reino espiritual. En el Brahma Samhita se da una descripción vívida de él. La literatura védica, Katha Upanishad 1.3.11, declara que no hay nada superior a la morada de la divinidad suprema y que esa morada es el destino supremo. Purushan Param Kinchisa Kashta Paramagati. Cuando uno llega a ella, nunca regresa al mundo material. La morada suprema de Krishna y el propio Krishna no son diferentes entre sí, ya que son de la misma calidad. En esta tierra, Vrindavan, una ciudad que se encuentra a 145 kilómetros del sureste de Delhi, es una réplica de ese Goloka Vrindavan supremo ubicado en el cielo espiritual. Cuando Krishna descendió a esta tierra, se divirtió en esa región específica conocida como Vrindavan, que ocupa 218 kilómetros cuadrados del distrito de Mathura, India. Bien, como ven, Prabhupada da una descripción muy amplia del mundo, de la energía superior, de la energía espiritual, del mundo donde que Krishna está escribiendo como mi morada, Goloka Vrindavan. Y para dar la descripción se basa en el Brahma Samhita. El Brahma Samhita es un libro que fue escrito basado en lo que el señor Brahma, como les contaba, el ser que más vive en la energía material y que rige, a través de su vida rige, perdón, a través de la duración de su vida rige la duración de todo el universo entero. Él mismo fue inspirado desde el corazón por Krishna para realizar actividades, en este caso tapacias, austeridades, para cultivar conocimiento espiritual. Cuando Brahma empieza a hacer esas actividades, él mismo percibe el mundo espiritual, ve el mundo espiritual. Entonces, cuando Brahma ve el mundo espiritual, ¿sí? Es que luego transmite esta descripción que dio Prabhupada.
Por eso se dice Brahma Sanjita, es lo que el señor Brahma vio y después enunció y después se pasó a un escrito, a un libro de estas descripciones. Bien, como saben, algunos de ustedes ya han leído, Prabhupada mismo dice que por cantar continuamente Hare Krishna, por estar completamente dedicados al servicio devocional a través de las diferentes actividades del servicio devocional y las diferentes razas o naturaleza de servicio, de relación que tengamos con Krishna, nosotros mismos podemos en esta misma vida tener experiencia directa de esa morada espiritual. O sea, podemos, o cuando nos vamos, dejamos este cuerpo, nos trasladamos con Krishna, o también durante nuestra propia vida podemos tener experiencia de esa morada suprema. Hay varios libros de diferentes personas que tuvieron esta experiencia, este darshan, esta visión de la energía espiritual y la han volcado en libros y esos libros están escritos y bueno, por suerte podemos tener accesos a, a esos libros, principalmente en inglés. ¿Sí? Pero bueno, comentan un poco las experiencias que van teniendo y las diferentes actividades que hace Krishna en el mundo espiritual. Todo esto, como sabemos, cualquier mínimo avance que tengamos en el conocimiento espiritual, lo que se llama vijnana, realización espiritual, es por la gracia de Krishna. Nosotros ponemos nuestra parte, cultivamos conocimiento, ponemos inteligencia, tratamos de hacer actividades con actitud de servicio devocional y Krishna desde adentro nos va dando conocimiento. Ese conocimiento nos da iluminación interna, realizaciones, eso se llama vijnana, y entonces podemos expresar lo que aprendimos de manera práctica. Entonces nuestra actividad de servicio devocional se va volviendo cada vez más, ¿cómo se dice?, de una calidad más fina. Por ahí seguimos haciendo exactamente lo mismo, la misma actividad externa, pero la calidad de conciencia es mucho más fina. Por ejemplo, cantar Hare Krishna es mucho más adecuado, más concentrado, más orientado al servicio de Krishna, y así todas las actividades que hagamos, ¿sí? Eso es vijnana y eso Krishna nos da de adentro. Entonces, todo se nos puede revelar por la gracia de Krishna, por eso siempre tenemos que humildemente orar cuando cantamos el Mahamantra, o cuando leemos, o cuando estamos con otros trascendentalistas, orar de todo corazón para que podamos ser instrumentos de Dios, de Krishna, y de esa manera poder servirlo con la mejor conciencia. ¿Sí? Servir a Krishna y servir a sus devotos y devotas no es diferente, según Prabhupada explica. Entonces necesitamos afinar cada vez más nuestra conciencia para poder, dentro de todas las, eh, ¿cómo se dice?, diversidad, idas y vueltas materiales, diferentes naturalezas, caracteres, etcétera, que tienen las personas y los seres, poder continuamente afinar nuestra conciencia y poder hacer que nuestros actos sean devocionales. ¿Está bien? Eh, entonces Prabhupada dio acá como les dije, una pequeño vislumbre de el mundo espiritual basado en el Brahma Sanjita. Al final del significado que leímos, Prabhupada habló de Brindaban en el mundo material. Hay una región en India, cerca de Delhi, a 148 kilómetros, que se llama Brindaban, está en un distrito llamado Mathura. Esa región, Prabhupada dice que tiene 218 kilómetros cuadrados, donde hay diferentes bosques, diferentes lugarcitos, en donde Krishna, cuando apareció hace 5000 años, realizó diferentes actividades. Toda la atmósfera de ese lugar se basa en el servicio devocional a Krishna y a Radharani. Entonces, los que fueron ahí, yo tuve la suerte de ir algunas veces, y si cuando llegamos ahí podemos estar lo suficientemente conectados y concentrados y devotados al lugar, podemos apreciar muchísimo, apreciar cómo todas las personas son especiales por estar ahí, cómo el ambiente es completamente diferente a otros ambientes, y cómo reina el servicio devocional en todos los rincones de Brindavan. Esto, como Prabhupada dijo, cuando Krishna estuvo acá, usaba ese lugar
se movía dentro de ese lugar para divertirse, para tener actividades con sus amigos, con sus familiares, con sus mascotas, ¿sí? Con sus instrumentos musicales. Entonces hay varios libros que describen estas actividades. Estas actividades no son diferentes de Krishna, no son diferentes ni de la forma de Krishna, ni del propio ser de Krishna. Entonces mientras más leamos todas estas actividades, pasatiempos, y más apreciación tengamos de todo esto, con una conciencia abierta, más cerca vamos a estar y más Krishna se va a sentir complacido con nosotros y de esa manera más conciencia vamos a obtener, más realización. ¿Sí? Entonces Prabhupada explicó un poco esto. El texto 22, el último de esta sección, ya para ir cerrando, dice: a la suprema personalidad de Dios, quien es el más grande de todos, se lo consigue mediante la devoción pura. Aunque Él se encuentra en su morada, es omnipresente y todo está situado en Él. Bien, como Krishna explicó, Él tiene una morada donde Él reside eternamente y las personas que practican servicio devocional pueden tener acceso a esa morada. Aparte de esa morada donde Él está, que se llama Goloka Vrindavan, como les digo, pueden buscar ahí muchísima literatura que nos amplía el conocimiento de ese lugar. Aparte de esa morada, Krishna tiene infinidad de otros planetas espirituales donde él mismo se expande en otras infinidad de formas para poder interactuar con sus devotos y complacerlos de acuerdo al estado de devoción de los diferentes devotos y devotas que están en el mundo espiritual. Entonces tiene muchas expansiones, muchas diferentes formas y la persona puede tener o sentir una atracción particular por cualquiera de esas otras formas diferentes de Krishna, que son Krishna mismo, son expansiones mismas de Krishna, y para eso existen diferentes planetas. Eso dice Prabhupada en el significado. De hecho, nombra varias de estas formas. Voy a leer algunas. Nombres: eh, Purushottam, Trivikrama, Keshava, Madhava, Aniruddha, Hrishikesh, Sankarshan, Pradyumna, Sridhar, Vasudev, Damodar, Janardana, Narayan, Vamanadev, Padmanabha, etc. Son todas diferentes formas que existen en diferentes planetas espirituales y los devotos pueden tener relación con estas diferentes formas de acuerdo a su estado de devoción. Entonces, si bien Krishna está en su morada, que es lo que está diciendo ahora, y nunca sale de su morada trascendental, y les recomiendo leer libros para sentirse cada vez más atraído a esa morada, si bien Krishna nunca sale de ahí, él a través de sus energías, que no son diferentes de él, como esta energía material que estamos percibiendo ahora, esta luz, este sonido, como se dice, estos aromas, el aire, el agua, el fuego, etcétera. Todo eso no es diferente de él, es la energía material y la energía espiritual también, no son diferentes de Krishna y él se encuentra omnipresente en todo, sin perder un solo centímetro de nada, siguiendo completamente poderoso, como dice Prabhupada en el significado, él se encuentra omnipresente en todo. Entonces podemos relacionarnos con Krishna a través del conocimiento que se da en los Vedas. Ya cuando empezamos a poner a Krishna como la causa y no diferencia de la energía material ya tiene otra connotación diferente a la energía material en la cual solo nos dedicamos a disfrutar. Cuando entendemos que es una energía de Krishna, podemos empezar a apreciarlo, relacionarnos mucho mejor y utilizarla mucho mejor. ¿Sí? Pero bueno, él está presente en su forma. En el capítulo 9 va a revelar de vuelta esto Krishna, pero él se encuentra presente también a través de sus diferentes energías. Si bien él siempre reside en su morada. Esto se llama identidad y diferencia simultánea, que es una filosofía que fue presentada por Chaitanya Mahaprabhu, un concepto filosófico muy profundo. Se va a presentar en el capítulo 9. Entonces, hice un pequeño resumen. No quise ser muy verborrágico, pero me parece que hablé un poco de más. Cantidades de conceptos y todo eso. Eh, si alguien tiene comentarios, preguntas, o alguien tiene alguna experiencia de haber percibido de alguna manera esta naturaleza espiritual, quiere comentar algo, o hacer alguna pregunta, como les digo, en la sección de comentarios, bienvenidos, bienvenidas. Y para finalizar, como les dije, lo que Krishna hace es
contrastar la energía material que ya nos la tiró abajo, a pesar de que nosotros creemos que es lo más adorable de todo, nuestro propio cuerpo y la naturaleza, y las interacciones, y nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestro carácter, como que es todo lo mejor, más adorable que tenemos. Nuestra conciencia está completamente apegada a todo eso. Krishna lo tiró abajo, diciendo que es temporal y lleno de sufrimiento. Y nos presentó la propuesta que él tiene, que es la plataforma espiritual, lugar donde rige la eternidad, felicidad, donde la conciencia es suprema, de manera completamente amorosa, saludable, compasiva y orientados en la felicidad de Krishna, en la felicidad de los otros, que es un poco lo que nos cuesta acá también. Así que eso, los invito a leer todo lo que puedan. Es difícil a veces ponerse a leer o ponerse a cantar Hare Krishna, puede costar. Por eso tenemos las personas que se dedicaron, a las cuales Krishna les reveló conocimiento también, que nos ayudan a que tengamos perseverancia. Así que tenemos que poner nuestra parte y eso, y ocuparnos en servicio devocional lo más que podamos. A cada segundo, a cada instante, poder tener un grado de conciencia, descubrirnos también distraídos, ¿sí? Poder sentirnos libres de descubrirnos cuando estamos distraídos y poder enfocarnos de nuevo sin culpa, con, con determinación, con perseverancia. Espiritual nos va a ayudar muchísimo a tener nuestra mente más ocupada en ese objetivo. ¿Sí? Entonces voy a agradecer a las que escribieron, Chitra, Prabhu, Mario, Liliana, Eva, Carolina Frank, Krishangi, Sandra, Francisco, Patricia, Mariana, Susana, Claudi, Yatindra, Krishna Chaitanya y Laura. Muchas gracias a todos por haber dejado comentarios. Ya llegamos al horario previsto para terminar la clase. Así que bueno, gracias a todos. Mis reverencias y, como les digo siempre, tratan de leer los significados de estos textos que leímos, que son muy interesantes y muy iluminadores. Bien, Hare Krishna.